Entonces, nuevamente, bienvenida a todos los que van entrando por cuestiones del internet. Algunos van a salir, van a entrar. Completaron, decía, ¿qué te gustaría conocer de los ejercicios espirituales? Y algunos fueron completando, escribiendo en ese formulario, profundizar en la espiritualidad ignaciana, conocer más a fondo a San Ignacio, el origen de los ejercicios espirituales, a partir de la experiencia que vivió San Ignacio, el Magis, conocer más a Jesús y así poder seguirle, conocer más cerca de lo que Jesús me quiere mostrar, el encuentro con Dios y con los demás. Entonces, ir recordando, cada uno sabrá qué escribió y se va a acordar qué fue alguna de estas palabras. Entonces, también decía otras personas, ahondar en la pedagogía, la fuerza y la mística de los ejercicios espirituales, el principio y fin de los ejercicios espirituales, las características de cada semana, el objetivo central de cada semana y su interrelación con las demás semanas. También otras personas decían profundizar en lo esencial de cada semana, cuáles son los frutos, aplicación de cada semana dentro de los ejercicios espirituales, conocer la metodología y estructura de los ejercicios espirituales, adaptación de los ejercicios espirituales para jóvenes y adolescentes. Todo eso fue escrito por cada uno de ustedes. Sobre el discernimiento, cuáles son las mociones, diferenciar las distintas voces que escuchamos durante los ejercicios, reconocer la voz de Jesús, reglas del discernimiento, primera y segunda semana, pistas concretas para el discernimiento cotidiano, conocer lo que Dios quiere de mi vida. En la contemplación, meditación, la oración ignaciana específicamente, pasos de la oración ignaciana, el silencio, método sencillo para la oración y reflexión, la concentración, puntos también la contemplación, meditación en la oración personal y o comunitaria. Y sobre el acompañamiento específicamente, algunos escribieron claves del acompañamiento espiritual en los ejercicios espirituales ignacianos, proceso de acompañamiento, cómo orientar cada semana y ayudar a otras personas, procesos necesarios para aprovechar mejor la experiencia de los ejercicios espirituales, cómo orientar las lecturas bíblicas de acuerdo al proceso que la persona va llevando, acompañar de manera personalizada, el modo de ir definiendo esos desórdenes afectivos que uno va detectando y el impacto en la vida de los ejercitantes. Como ven o escucharon a lo mejor, todo eso fue escrito por ustedes en los formularios y son los puntos que nos van a ir ayudando a lo largo de estos espacios de formación. Y también la persona que nos vaya acompañando cada sábado nos va a ir ahondando en los diferentes puntos para que podamos ir comprendiendo mejor. Bienvenidos a todos. Yo soy Lidia Carvajal, más me conocen como Lichi. Soy religiosa de la Compañía de María y hace un año estoy colaborando en el acompañamiento a nivel nacional del Movimiento Eucarístico Juvenil. Estamos colaborando desde hace varios años, como 6, 7 años, como Compañía de María, acompañando al Movimiento Eucarístico Juvenil en Paraguay, 1.500, 1.000, 2.500 niños y jóvenes en todo el movimiento a nivel nacional. Esa síntesis que les compartió Vicky es un poco lo que recoge como los núcleos que ustedes nos fueron compartiendo en el formulario de inscripción y que realmente nos gustaría poder responder a través de estos talleres, ya sean en el desarrollo mismo del taller virtual o también a través de lecturas complementarias que les iremos facilitando de acuerdo a que avancemos en el proceso. Entonces, sean muy bienvenidos y nos alegra mucho poder colaborar en este servicio a la iglesia, porque realmente prepararnos, disponernos para acompañar a niños, a jóvenes, a partir desde nuestra propia experiencia, es muy significativo, así como vivió San Ignacio. Porque los ejercicios, fruto de esa experiencia que vivió San Ignacio, él nos decía en una de sus cartas que
Y es que lo mejor que Él puede ofrecer a las personas son los ejercicios. Y ese es el camino interior que vamos a ir realizando en estos meses. Tenemos 8 encuentros cada 2 meses que nos irán ayudando a adentrarnos en la dinámica de los ejercicios, la metodología. Hay experiencias personales que iremos, bueno, cada uno tiene una experiencia personal que en la medida en que va escuchando va a ir teniendo eh, como esas marcas. Había un padre jesuita que nosotros queremos mucho que se llama Ulpiano, que ya falleció, que él nos decía que Dios va dejando su huella, hace una cartografía en nosotros. Entonces, así también en la medida en que nosotros vayamos adentrándonos en la experiencia de ejercicios, desde nuestra propia experiencia, la que hemos ido viviendo en ejercicios de 8 días, de 3 días, de 5, algunos ya hemos tenido la experiencia de 30 días. Todo eso, a cada uno Dios le va a ir hablando de manera personal y particular y les va a ir dando como las mociones, el por dónde continuar formándonos, porque sabemos que en la medida en que vayamos viviendo esta experiencia, también vamos a ir descubriendo elementos para nuestra vida comunitaria, para el acompañamiento que estamos viviendo en cada uno de los servicios que prestamos, ya sea en las comunidades que tenemos, así como en el servicio educativo que prestamos. Entonces, es una gran alegría para nosotros como MEC en Paraguay que podamos vivir este espacio de formación y bueno, ahí vamos a ir ayudándonos, siéntanse libres de poder ofrecernos su mirada, su aporte, porque realmente es un desafío para nosotros ofrecer este ámbito de formación. El año pasado también nosotros tuvimos experiencias de taller de formación de jóvenes en liderazgo y este año, a inicios de año, hicimos la experiencia de ejercicios de 7 días personalizados con la Red Juvenil Ignaciana y de 3 días más orientados también desde la espiritualidad ignaciana y desde el arte. Entonces vamos a ir viendo que los ejercicios también responden a esa necesidad que se va dando según las personas, tiempos, lugares. Algunos vamos haciendo también la experiencia de ejercicios en modalidad virtual, en la vida cotidiana. Entonces, la situación de la pandemia también nos favorece algunas posibilidades como estas, de que otras personas de otros países, de diferentes lugares, se puedan integrar a este espacio. Bienvenido, Padre Andrés. El Padre Andrés es quien nos va a acompañar en esta tarde. Hola, muy buenas tardes también allá en Paraguay. Un saludo inmenso. Gracias, Richie, por esta invitación. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Un saludo de verdad a todos, pues por toda Latinoamérica, porque veo que no solamente hay gente de Paraguay, sino también de Perú, Brasil, de Centroamérica. Así que de verdad, por supuesto, aquí de Colombia, tanto de Bucaramanga como de Medellín. Me da mucho gusto poderlos saludar. Como me presentaba Lichi, soy Andrés, soy jesuita colombiano. En estos momentos me encuentro en el noviciado, soy el ayudante maestro de novicios, es decir, el que le ayuda a aquel que le da la bienvenida a los chicos que quieren ser jesuitas y tienen sus primeros 2 años de vida religiosa aquí en Medellín. Mi gusto y mi pasión siempre pues, ha sido pues, el tema de la espiritualidad ignaciana, y pues eso me dio la oportunidad también de estudiar un poquito más sobre el tema. Y cuando Lichi me preguntó sobre qué quisiera yo colaborar, de poder en la espiritualidad ignaciana, le hablé sobre la primera semana. La semana a veces un poco, ¿cómo decirla para que no suene feo? Pero sí una semana no muy poco hablada, porque siempre es una semana que nos va a enfrentar siempre a la experiencia del pecado, de la fragilidad, como sabemos, y pues nos preguntamos qué puede esto tener a veces de bonito, ¿no? Y realmente es una experiencia bellísima, es la que precisamente me dediqué a estudiar también al respecto. Quisiera entonces comenzar realmente pues, pidiéndole al Señor que nos acompañe, que sea Él quien nos inspire y nos
permita realmente encontrar lo que quiere que encontremos en este taller para nuestra formación como acompañante seguramente de ejercicios espirituales. Que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Démosle pues al Señor que nos acompañe y que sea Él que nos guíe la ruta del corazón en estas búsquedas que estamos haciendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los Siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, pues quisiera comenzar precisamente por el camino que ustedes ya recorrieron. Quisiera que pues, iniciáramos con las preguntas sobre el taller, ¿no? O sea, ¿cómo les fue con esto de la preparación del taller a una primera semana? Tengo entendido que ustedes ya han hecho algo de ejercicios, no importa que hayan sido todos de un mes, muchas veces es lo que quisiéramos, pero el tiempo, el dinero no nos da. Y la experiencia que tenemos es suficiente. No crean que porque haber tenido una poquita experiencia puedo aportar menos. Todo lo contrario, creo que hay muy buenas inquietudes siempre desde la ingenuidad de un principiante. Así que bienvenidas todas las preguntas. Quisiera entonces comenzar por allí. No sé si alguien quisiera compartirnos pues, esto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de primera semana? Descríbela en 3 frases. ¿Cómo les ha ido con eso? Sería muy bueno para escuchar relatos tanto de hombres como de mujeres. De primera semana. ¿Cómo es eso de vivir una primera semana en los ejercicios? Mi experiencia de la Sí. primera semana, que realmente fue bastante amplio porque realicé los ejercicios en la vida cotidiana. Ajá. Y bueno, 3 frases, resumo un poquitito. La primera, volver a nacer desde una visión de hija amada. La segunda, aprender a contemplar lo bello de la vida. Tercera frase, renacer del espíritu con deseos de dar, de servir y de entrega. Ese es un poco el resumen, ¿verdad?, de mi vivencia durante la primera semana. Gracias, Olivia, de verdad, por tu aporte. Yo creo que ha sido una experiencia como de un reencauchar, decimos en Colombia, de volverle otra vez a dar vida a la vida, ¿cierto? Así mismo, tal cual. Excelente, Olivia. Muchas gracias. Hola, perdón. Jorgelina soy de Ciudad del Este y yo también hice mi ejercicio en la vida cotidiana y rescaté algunas frases de la primera semana. Lo más importante para mí fue el redescubrirme, descubrir que tengo un principio en Dios, que Él es mi principio y que Él es Él que da sentido a mi vida, ¿verdad? Descubrirme amada, sentirme amada y rescatada. Eso fue lo que anoté porque me sentí rescatada por mi Padre Creador. Muchas gracias. Una experiencia de volver a nacer también, de rescatar, ¿no? Muy bien, Así muchas es. gracias, Jorgelina. Muy bien, muchas Nada. gracias. Ahora sí. A ver, Bueno. Lorena. Sí. Para resumir, mucha paz y mucho amor fue lo que yo recibí, ¿no? Pero al comienzo tengo que decir que tuve mucha desolación, muchísima desolación. Fue una semana larga y pesada, con mucho, mucho dolor por mis pecados. Con dolor, muy como el texto de los ejercicios que dice dolor por mis pecados. Sí, es una experiencia dura, no es una experiencia a veces fácil. Muy bien, muchas gracias. Escribe por aquí también Luz Acuña de Lima, una experiencia amorosa de Dios. Una experiencia y tal vez de un amor que no conocíamos, ¿no es verdad, Luz? Sin duda. Muy bien. Pero vamos a escuchar a ver cómo se vive esto desde lo masculino, ¿eh? Pues en mi caso hay 2 invitaciones que siempre recuerdo, ¿no? Sí. Y la primera invitación de la semana fue, en los primeros días yo sentí que el Señor me invitó a que me descalzara, ¿no? Del autocentrismo en el que había vivido y con el que estaba comenzando la experiencia.
Otra invitación fue que en esa semana sentí que Dios me invitaba a ver ahora mi pasado, pero solamente volver a Él para ver su ternura, esa ternura que ha tenido conmigo, ¿no? Y finalmente yo terminé esa semana con un profundo deseo de reparar mi vida y de reformular, ¿no? Todo lo que mi historia había sido. Quienes hemos vivido la primera semana, a veces, según la modalidad, lleva más días, menos días. Cuando son ejercicios de 8 días, por lo general son los primeros 2, 3 días, donde nos adentramos en la experiencia del amor y misericordia de Dios, reconociendo también nuestro ser de pecadores. Durante el mes de ejercicio, esa semana está más marcada, o sea, está más definida. En tanto, cuando hacemos 5 días o 3 días, quizás el primer día es donde más nos adentramos también en la experiencia. Entonces, eso es muy bonito porque realmente es el proceso el que va marcando cada etapa. Y también hay momentos en que uno se dispone para decir, bueno, voy a hacer ejercicios personalizados de 8 días, pero al final me demoro más días, puede ser 10 días, a veces la gracia ya se nos da en 6 días, 5 días, entonces realmente esa es la capacidad que tiene el espíritu de ir como respondiendo a lo que en el interior de cada persona se va gestando como acontecer de Dios. Entonces, yo estoy haciendo nomás una previa para que mientras llega el pan. Súper bien, hermana, nos vas ubicando a los Sí. que no hicimos todavía las 4 Mm. semanas, todo completo, sí, da 8 días de ejercicio y para tener mejor noción. Listo. Por lo general, lo que dicen que es como el pórtico de los ejercicios es el principio y fundamento. Muchos lo hemos rezado ya, el hombre es creado para amar, reverenciar y servir a Dios. Y desde esas gracias ir viviendo la indiferencia ignaciana. La indiferencia ignaciana sabemos que no es que todo sea relativo y me dé igual, sino realmente tener una libertad interior que me posibilite descubrir qué es lo mejor según Dios para mí. Porque uno discierne no sobre algo bueno y malo, sino entre dos cosas buenas, que es lo que me lleva a más amarle y servirle al Señor. Y luego ya en el proceso de los ejercicios, en la primera semana nos van facilitando algunos textos que nos ayudan a recoger nuestra historia personal, esa historia de cómo Dios se ha ido haciendo presente en mi vida. Y por otro, también reconociendo cuál es nuestra respuesta a ese amor. Entonces, no es que nosotros nos vamos directo a adentrarnos, a tirarnos en un pozo, porque eso puede ser comprender de mala manera que en la primera semana nos adentramos en la realidad del pecado. O sea, no, porque si no nos vamos desde la mirada de Dios, desde la mirada amorosa y acogedora del Señor, va a ser muy difícil que nosotros podamos como reconocer en nosotros esos dinamismos también que generan ese no amor, esa no respuesta al Señor en generosidad, en libertad. Entonces, ese es un camino que, la, que el proceso de los ejercicios nos va regalando. Y cuando hacemos ejercicios de manera anual, uno va viendo el proceso. A veces uno se devuelve a la experiencia que vivió anteriormente y va viendo cómo se fue dando ese proceso, cómo se fue, eso mismo que algunos compartían de cómo me sentí rescatada, liberada, sentirme hija amada, sentir esa experiencia de salvación en mi vida. Julio el que estaba hablando y le estaba respondiendo a él, en eso había quedado yo, ¿cierto? Le decía yo a Julio que de verdad aquí hay una experiencia interesante porque habla de una cosa que realmente no está implícita, no es explícita, pero está implícita, y es el tema del deseo de reparar, que yo creo que es un llamado que es al cual conduciría una buena primera semana. De verdad que gracias por esto.
Voy a pasar un poco a lo que han compartido también en el chat para recoger también lo que han dicho. De César dice, me ayudó a tener un encuentro de tú a tú con el Señor. Es decir, como que vine a conocer al Señor realmente allí, ¿no? Lo que es muy importante. Es decir, allí sucedió algo nuevo. Una experiencia amorosa de Dios, escribe Ada Romero. Jorge creo que escribía, el desprenderme de mis errores, pecados y desde eso renovarme. De nuevo, como una insistencia de volver como a resetear el cassette, diríamos, volver a comenzar de nuevo. La hermana Lulú dice, desolación, lucha y purificación de mi imagen de Dios. Maravilloso. Creo que eso es una experiencia propia de este lugar. No es solamente algo tan dulce, sino también una experiencia muy luchada. La primera semana siempre pasa por momentos de desolación, como también algunos reconocía al inicio una gran desolación, porque es normal. Dice Tatiana Castiblanco, reconocer a Jesús en mi vida y en la de los demás, que nos regala una nueva mirada de Dios, por supuesto, dejarle a Dios que sea Dios conmigo. De Luz Acuña de Lima escribía, descubrir mis luces y sombras, que nos sale una imagen más clara de nosotros mismos. Yo creo que todo eso nos podemos identificar. Sentir que mi vida se estrecha siempre con el abrazo de Jesús, escribe Rome, y que desde ese tiempo ya su casa es mi corazón. Qué bello, de verdad. Y creo que hacia allá va, ¿no? A una nueva intimidad con Dios, lo que sería el abrazo. Dice Dani de Sao Paulo, yo hice los ejercicios en 5 etapas de 4 días y otra vez en 8 días. Las frases para mí, la primera, momento de reencuentro conmigo misma y con el Creador, como muy conectado con el principio y fundamento, una palabra muy del principio y fundamento, Dani, el Creador, es ser creada, no es ser criatura. Alguien también hablaba sobre el Hijo amado, sentirse amado. 2, un momento sencillo de reconocer el Creador en las criaturas. Bueno, una experiencia muy tuya. Y la experiencia de percibirme amada. De nuevo, es como la experiencia de sentirse creado. La experiencia de la creación es la experiencia del amor. Gracias, Dani. Miriam escribe la primera semana, bueno, creo que quedó allí. Miriam, si puedes escribir de nuevo, que quedó cortado el chat. Fernando Arriola escribe, abrir las heridas, dejarme mirar por Dios desde ahí, abrazado íntegramente y mirado con cariño. Una experiencia muy profunda, Fernando. Tiene que ver con nuestras heridas, por supuesto. Tiene que pasar por lo que nos ha pasado en la vida y nos ha dolido. Miriam escribe, ¿podría, padre, elevar un poco más la voz? Hasta ahí puedo. Voy a acercarme un poco más al computador. Ada Romero escribe, la primera semana fue una experiencia de la misericordia de Dios, Dios amoroso, que me rescata y libera, como veníamos hablando. La gracia es sentirme reconciliada. Mira que aparece por primera vez esta palabra, con mi Dios y conmigo misma. Me creó a su imagen y semejanza. Esto es lo que escribe Miriam. Gracias, Miriam. Mira que la reconciliación de la cual hablamos ahora tanto en la espiritualidad ignaciana es algo que empieza a aparecer también cada vez más en nuestras experiencias de primera semana y por supuesto que allí la vivimos. Muy bien, pues yo creo que tenemos bastante experiencia de primera semana. No estamos en una experiencia, digamos, hasta ahora pequeña, sino realmente una experiencia grande. Veo que ustedes han vivido una experiencia de primera semana y les voy a pedir que confíen en la que han tenido, que no vayan a dudar de lo que han vivido, porque creo que allí ya hay un punto de inicio. ¿Por qué? Porque la primera semana uno la hace muchas veces. Yo creo que la experiencia del pecado es una experiencia que uno necesita actualizar cada tanto, porque no por el pecado mismo, que es verdad, sino también por la experiencia del amor de Dios que se renueva también. Acaba de escribir también Janice Olázar de San Ignacio. Las frases que obtuve durante la primera semana fueron estas. Primera, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso es de Teilhard de Chardin, muy cierto. Esa es la experiencia de encontrar una nueva manera de descubrir nuestra humanidad. Como en ningún otro momento, atención amigos, se encuentra uno con la humanidad como en la primera semana.
es un lugar de intenso encuentro con la humanidad. Segundo, no podemos vivir sin una vida espiritual, por supuesto. Y en tercer lugar, intentamos llegar a Dios con el corazón que nos abrirá un camino de la conciencia espiritual. Casi como un pórtico de entrada, Yanis, diría yo, ¿cierto? Como que vamos, por eso es la primera semana y que nos marcará el inicio de la experiencia. Muy bien, yo creo que podemos dejar hasta aquí. No sé si alguno de ustedes quiera completar, lo puede hacer a viva voz o escribiendo en el chat. Yo creo que nos sentimos identificados en esas experiencias de nuestros compañeros de taller. Yo creo que, cierto que sí, bastante de eso es lo que nos pasa. Experiencias de herida, de perdón, de reconciliación, de amor, de rescate, de reinicio, de... Me gustó mucho lo que alguno decía, descalzarse del autocentrismo, de experimentar un ego muy fuerte, y yo creo que, por supuesto, de reconciliación y de reparación. Todo esto lo tenemos aquí, así como junto. Ahora, ¿cómo esto se lo planeó Ignacio y de dónde viene esto? ¿De dónde viene Ignacio prepararse esta primera semana? Y no sé si ustedes se dieron cuenta en la lectura de los ejercicios espirituales, la edición que ustedes les pasé es esta misma, la de los ejercicios de la edición de Cándido de Dalmases, una edición crítica. La que ustedes deben haber leído, pues es una que busca ser la más fiel, la más original, y de todas maneras nos damos cuenta que en esas versiones del castellano antiguo es una redacción muy rara, ¿no? No más las imágenes que utiliza, por ejemplo, ¿no? También utiliza unas maneras también de hablar del pecado de una manera interesante, ¿no? Como una experiencia precisamente de alejamiento, otras veces de rebeldía, otras veces como unas experiencias puramente espirituales, de gozo, de turbación, etc. Quisiera preguntarles una cosa sobre la primera semana. ¿Qué les inquietó de la lectura? ¿Qué les pareció raro de esa lectura de ese texto? Porque a veces no siempre, cada vez que hagamos ejercicios nos pasan este texto, ¿cierto? Y a veces sí. ¿Qué les inquietó? Quisiera preguntarles, ¿qué les pareció raro? ¿Qué se preguntaron cuando llegaron a ese texto? Oscar. No, Oscar no iba a hablar. Alguien que nos comente cómo le pareció. No, padre, disculpe, es que se me activó el micrófono. Disculpe, no iba a intervenir. Tranquilo, Oscar, no te preocupes. ¿Qué les pareció el texto mismo de los ejercicios? Y además, una lectura de unos puntos raros, ¿no? De examen, que eso generalmente no lo vemos. Y también otros puntos nuevos, ¿no? Inclusive a partir del principio y fundamento que haría parte en teoría de la primera semana, ¿no es verdad? ¿Cómo les fue con esa lectura? Y realmente para mí fue interesante volver a mirar un poco algunos puntos de los ejercicios, algunos realmente que yo no conocía, aunque ya he tenido diversas modalidades de ejercicios, pero algunos realmente son difíciles de comprender, tanto por el lenguaje de la época de San Ignacio. Yo soy Lichi. Entonces, y otros que realmente he ido pudiendo en la experiencia de ejercicios, tanto siendo acompañada como acompañando a otros. Sí. He podido como adentrarme por allí y colaborar también en ese proceso de acompañamiento. Como fue un volver a pasar por tu experiencia, si te entendí bien, ¿cierto, Lichi? Sí, sobre todo cuando tuve que repetir 2, 3 veces la contemplación al infierno porque no entraba. Y la del infierno generalmente uno nunca la hace. Yo creo que para no asustar a los pobres ejercitantes uno nunca coloca esas meditaciones tan No hace en terribles. el mes de ejercicio solo. Sí. Muy bien. Es que es un lenguaje y un imaginario de otra época, de verdad. Y no tenemos que sorprendernos, claro que es otra cosa de otra época. Hay que ver es qué significaba en esa época
para traerlo a la nuestra. A ver, tenemos... Podría ser que también esté influenciado un poco por, bueno, San Ignacio leía muchas novelas de caballería, ¿no? De repente también influenciado por este tipo de lenguaje. Sí, por supuesto. Tiene lenguaje y además tiene elementos de caballería. Y ya vas a ver por qué. Claro que sí. Y además, sí, sobre todo en la última, la del infierno, se da uno cuenta que Ignacio tenía una imaginación poderosísima. O sea, para haberse llegado a imaginar lo que se imaginó allí, como escribe aquí Julio, también me llamó la atención la visión del infierno en el imaginario de Ignacio. Por supuesto, es una cosa de locos. Y además, como que uno dice, esto parece un poco más una película que una oración, ¿no? Dice así, es muy, muy interesante, ¿no? Yo me imaginaba... Sí. Bueno, lo personal a mí me traía al recuerdo de la película. No. ¿No te escuché bien? Cortó un poco el internet. Le comentaba que a mí me traía el recuerdo un poco la película del Señor de los Anillos. A ver si, ahora te quité el video, a ver si se te escucha mejor sin el video. ¿Sí? Luz. Sí, ahí me escuchan. Se te escucha, Luz, se te escucha. Sí, me comentaba, padre, de que la imagen del infierno a mí me traía, como usted decía, una película, ¿no? La película del Señor de los Anillos, con toda esa... Y así San Ignacio ha estado tan adelantado a su época de poder también tener ese tipo de imaginación. Por supuesto. Hay un contenido de imaginación. Uno cree que la imaginación es como de segunda semana, ¿no? Que hace parte de las contemplaciones, pero realmente hace parte desde la primera semana. Mira qué importante la imaginación en primera semana. Aquí le estoy respondiendo a Diego, que me pregunta sobre esta edición. ¿Cuál es? Es la edición de Cándido de Dalmases, que le respondió también Lichi, y se llama Crítica porque es una edición que trae abajo cómo fue que se hizo precisamente una edición definitiva, porque el texto de los ejercicios no solamente el autógrafo, sino hay otras versiones. Entonces se trató de hacer uno integrado. Muy bien, ya tengo aquí la presentación, voy a ver si puedo entonces compartir finalmente. Vámonos a ver. Creo que ya pueden ver en pantalla, ¿no es verdad? Sí, sí, padre. Muy bien. Vamos entonces a ver con la presentación cómo nos va ahora sí con la primera semana, la presentación que tengo por aquí para ustedes. Quisiera comenzar precisamente con el origen de la primera semana. ¿Por qué Ignacio nos habla de esa manera tan particular? ¿Y por qué recurrir a ese lenguaje? Ignacio, ahorita estaba con una amiga de Cartagena que vino aquí a almorzar a mi casa y me decía, de verdad que Ignacio no tenía buen gusto para escribir. Y es verdad, Ignacio no escribía bien. Y hay que disculparlo un poquito porque seguramente siendo vasco pensaba en vasco, pero escribía en castellano. Entonces, no es un hombre estilo Juan de la Cruz que va a escribir fácil, sino va a escribir un poco denso, va a escribir un poco, el mejor adjetivo es abigarrado, es decir, como una escritura anudada, ¿no? Se va otra vez el sonido, padre. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien. Entonces, quisiera comenzar contándoles que, a ver, la primera semana nace de un contexto particular. Ese texto concretamente viene de una experiencia y es de la experiencia de Ignacio de Loyola mismo. No voy a contarles la historia de Ignacio porque creo que no es el lugar,
y porque sé que ya algunos la conocen bastante bien. Pero sí tenemos que preguntarnos cuáles eran las condiciones de posibilidad que tuvo Ignacio para experimentar el perdón de Dios, para llegar a la experiencia de la primera semana. ¿Quién era este hombre? El ejercicio que yo me propuse fue imaginar qué hubiera pasado si Ignacio hubiera muerto el 23 de junio, es decir, al mes casi de su bombarda, el día de San Juan. ¿Quién era él? ¿Quién era Ignacio? El que estuvo ahí herido. ¿Quién era? Pues este es un hombre realmente que tiene muchos mundos atravesados en él. Es un hombre vasco, por supuesto, pero también es un hombre castellano porque estuvo en las Cortes de Castilla, pero también es un hombre que es cristiano, y eso marca mucho en un mundo como el de la consolidación de la península ibérica en este siglo. Es un hombre también marcado también por las búsquedas religiosas de la época. Vamos a hablar un poco más de eso. Resulta que Ignacio realmente viene de un mundo religioso muy particular. Los vascos, no solamente ahora, sino en aquella época, son un pueblo particularmente religioso. Tanto que algunas veces los criticaron por ser medio animistas, es decir, que veían también fuerzas espirituales en todo. La vida religiosa era la vida definitiva de la vida. Las campanas marcan el ritmo del día. Que estamos en Cuaresma, entonces antes de la Cuaresma toca hacer el carnaval. Que porque estamos en Navidad, entonces vamos a vivir la vida de otra manera. Es decir, la vida litúrgica casi es la que va a marcar la vida de la época de Ignacio, y más aún en el mundo vasco. Allí se está viviendo particularmente un tiempo difícil, y resulta y es que estamos en el fin del medioevo, donde se han relajado muchas costumbres y hay preocupación por parte del obispo de Pamplona sobre la vida moral de sus habitantes. Y hay una época muy cercana a la de Ignacio, que son unos 30, 40 años atrás, donde iniciaron una oleada de catequesis increíble. Maneras de volver a instruir en la fe para evitar precisamente el desvío moral. Y eso era una preocupación muy importante. Y por eso, la experiencia de Ignacio aparece la confesión en su vida de una manera casi que angustiosa, porque resulta que la confesión en ese momento era la única manera de quedar en paz. Entonces, el que confesaba, que era el cura del pueblo, pues era un hombre que administraba prácticamente las conciencias de la gente de su pueblo, pues. Entonces es un mundo muy marcado, un mundo en el cual es muy importante poder estar en paz con Dios. Ese mundo vasco también, a su vez, está marcado por la presencia de los franciscanos. Resulta que de las misiones franciscanas más exitosas que han habido en el mundo vasco han sido las de los franciscanos, precisamente, porque no más allí en Azpeitia, que es el lugar al cual le corresponde la jurisdicción de Ignacio de los Loyola, está el convento de las franciscanas. Allí estuvo su prima fue religiosa y seguramente Ignacio estuvo allí en la profesión solemne conociendo al prior de los franciscanos, que era un hombre que estaba llevando a cabo la reforma franciscana. Los franciscanos llevaban 200 años de fundados, entonces llevaban ya un tiempo de importante reforma. El santuario de Nuestra Señora de Aránzazu es precisamente un santuario franciscano al cual Ignacio va. El mundo franciscano está muy marcado en la vida de Ignacio. También su tía, María de Emparán, es una mujer que, estando Ignacio en Nájera, va a estar trabajando, porque era terciaria y luego conventual de las terciarias franciscanas, va a atender un hospital franciscano al cual Ignacio frecuentó seguramente en sus años de corte, estando en la casa del contador mayor. Entonces es un mundo bastante religioso, marcado realmente por la experiencia de fe, y por eso es muy importante ver qué era entonces el pecado en esa época. El pecado era una cosa terrible, realmente, pero sobre todo era marcado por una mentalidad
judicial. Judicial me refiero a que es una mentalidad legalista. Es decir, tú cometiste un pecado, era como cometer una infracción del tráfico en nuestras ciudades y tenías que pagar entonces una penitencia o una multa por haber cometido ese pecado para poder quedar libre. Por lo tanto, ¿qué es lo que genera eso en una persona? El deseo de generar méritos, de tener méritos para ser perdonado. El perdón no se le da a cualquiera en esta mentalidad y por eso Ignacio se preocupa tanto en adquirir méritos. Ahí lo vamos a ver más adelante en Manresa haciendo ayunos y largas oraciones para hacerse merecedor del perdón. Entonces eso va a ser una gran lucha que va a tener Ignacio y la gente en general de su época. También es un mundo religioso marcado por las nuevas búsquedas espirituales, ¿sí? Las búsquedas espirituales van a estar marcadas sobre todo por el cardenal Cisneros, que es un hombre que va a generar la unificación religiosa española a partir de la fe, pero a partir de las nuevas corrientes de fe. De Ignacio seguramente supo de él, porque era un hombre de cortes, y precisamente él se va a enterar de la existencia de este hombre y de lo que estaba haciendo, y por eso se va a Manresa, va a pasar por Montserrat, porque el primo de este hombre es el abad de Montserrat. Entonces, es una época en que hay mucha inquietud sobre cómo vivir mejor la fe. Cómo vivir mejor la fe. Ignacio, como les escribo allí también, era caballero. Es decir, es un hombre que está en una carrera de vida pública y de vida de honor. Una vida marcada precisamente por las armas, marcada también por el honor, por el romance, precisamente de una gran dama, y es como la escuela de formación. Ser caballero es realmente como entrar a un colegio en el cual todos nos vamos a formar de una determinada forma. Y resulta que la caballería en esa época está en una etapa muy importante y es una caballería católica. Y en las cortes, que es de donde Ignacio viene a formarse, van a encontrarse una caballería marcada por la moralidad y por un énfasis especial por la confesión. Casi que la confesión, y disculparán la reducción, se vuelve una maquinita para perdonar pecados. Y la gente va a sufrir mucho porque no va a saber si eso es pecado, si es pecado sí, si es pecado no, cuántas veces, en fin. Y la gente va a vivir un gran tiempo de escrúpulos sobre qué va a ser pecado en los mundos de la caballería. Pero esto es así también porque, como les escribo ahí a continuación, la vida de las cortes es una vida también muy licenciosa, es decir, nos da licencias, permisos para una doble vida moral. La vida de las cortes es una vida muy dura, una vida de privilegios, por supuesto, pero también una vida de una muy doble moral. Y por eso Ignacio, cuando se da cuenta de lo que ha hecho en su vida, se da cuenta que ha sido mucho y que tiene mucho que pedir perdón. Él va a decir que va a hacer mucha penitencia por los pecados cometidos, porque en la vida de las cortes realmente hay mucho que desear. Les decía también que en Ignacio también influye mucho la consolidación peninsular, la del Reino de España, porque el factor de unificación de España es la fe. No es solamente el ganar el sur de España territorialmente, sino la experiencia de fe. Y la fe va a ser de una manera impuesta a rajatabla, decimos en Colombia, es decir, a pie juntillas, de una manera muy estricta. Entonces Ignacio también se va a preocupar por tener una experiencia, no solamente para él, sino una experiencia muy pura, muy clara, capaz de compartirla en cualquier lugar del universo cristiano. Algunos autores hablan del universalismo cristiano de Ignacio de Loyola y es verdad. Sus hermanos empezaron a viajar por los reinos conquistados por España. Un hermano de él terminó en Nápoles y otro hermano de él terminó en América, precisamente, porque están llevando a cabo una conquista en la cual están llevando también la fe. Para terminar este contexto, quisiera particularmente detenerme en la confesión sacramental, que ya lo había adelantado un poco, y es que esta confesión va a ser angustiosa y no va a haber otra manera de comprender la pastoral. El término es este, la cura animorum, es decir, el cuidado de las personas, el cuidado pastoral,
va a ser el cuidado de la confesión. Es decir, un buen cura es bueno porque confiesa mucho en esa época. Es decir, la confesión va a ser la manera de cuidar precisamente la fe. Entonces, si es la confesión, el problema de la pastoral, ¿cuál va a ser? El pecado. Entonces es un tiempo muy importante para hablar sobre pecado, para hablar sobre gracia, y por eso después van a perseguir a Ignacio en Alcalá, porque él quiere empezar a ayudar a la gente a determinar qué es pecado mortal, qué es pecado venial, algo que era muy importante en la época, no tanto en la nuestra, y por eso es que quieren perseguirlo, porque no tienen una formación adecuada para esto. Pues bien, esto es como el contexto de la primera semana. Como se dan cuenta, ahí vemos mucho de lo que encontramos en el texto, las palabras, las imágenes, los énfasis en la confesión, el tema del examen, porque va a estar ahí muy presente. Ahora, ¿de dónde viene toda esta experiencia? Pues viene de la misma tradición cristiana. Ignacio, cuando hace la primera semana, seguramente copia un libro, que no lo tengo aquí sino en mi habitación. Si me esperan, denme un segundo y se los traigo porque es una curiosidad. Un segundo, ya vengo. Aquí estoy de nuevo. Les quería mostrar este libro porque creo que es muy importante. Se llama Breve Compendio de Ejercicios Espirituales, un monje de Montserrat del siglo XVI. Esto es de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Hay mucha probabilidad de que Ignacio haya hecho estos ejercicios. Es decir, los ejercicios estos de Ignacio de Loyola vienen seguramente de este compendio breve de ejercicios espirituales. Es decir, Ignacio entró en contacto con una tradición cristiana sobre la búsqueda espiritual que precisamente inicia con la búsqueda de una purificación. Es decir, él se da cuenta que el primer paso tiene que ser reparar, buscar, perdonar, recibir la misericordia de Dios. Y aquí se llama, por ejemplo, el capítulo 3, en que se reparten las meditaciones de la vía purgativa por toda la semana y cómo se ha de comenzar el lunes. Es decir, Ignacio se da cuenta que hay una manera de arrancar las búsquedas espirituales y es con la vida purgativa. Es una experiencia de fe de la tradición cristiana que es muy importante porque ahí Ignacio va a tener que consultar y seguramente debió haber sido aconsejado allá en este mismo monasterio, en Montserrat, sobre cómo iniciar su vida espiritual y fue precisamente purgado. El término es muy duro, hablaría del purgatorio, es decir, hablaría de la purificación de una manera muy intensa de hablar de que el pecado es algo en lo que tenemos que limpiarnos, ¿no? Y por supuesto eso incluye todos los grados de ascesis y de mística y de todo esto que sin duda nos va a marcar mucho la tradición cristiana. Ignacio obviamente es muy original en su primera semana, ¿sí? En su libro propiamente, así que no es tampoco para que nos angustiemos, pero sí para que nos demos cuenta que Ignacio no parte de cero, parte de una tradición cristiana. Veamos un poco cómo hizo Ignacio para llegar a este lugar. Vamos entonces a darnos cuenta que estamos en un momento de conversión. Tenemos unos turbulentos años antes de 1521. El primero, hay tres hechos fundamentales. El primero es que Ignacio debe haber cometido algún tipo de delito con su hermano Pedro Loyola en Azpeitia, en tiempos de carnaval. No sabemos qué fue, no sabemos qué fue. Sabemos también que se metió con la mujer de Francisco de Oya, un hombre de una corte, y Francisco de Oya andaba buscando matarlo. Y por eso desde 1515 anda siempre con un puñal y una espada para evitar que lo maten, para defenderse. Y sabemos también, por las fuentes, por la epístola de la Inés, también por la misma autobiografía, que Ignacio era muy dado a las cosas del mundo, a cosas de mujeres también. Así que pues los últimos años de Ignacio, después de haber salido
de la casa del contador mayor de don Juan Velázquez de Cuellar y haberse tenido que ir a la casa del conde de Nájera. Fue un tiempo en que él se desorganizó, decimos nosotros, perdió el horizonte de su vida y vivió un tiempo muy duro de desorientación y por lo mismo de mucho daño. ¿Por qué cuando lo hieren lo que le viene a la cabeza es todo esto? Pues porque era lo más reciente. Ahí tenemos esta bellísima imagen de este autor estadounidense, de Ignacio en Loyola, precisamente meditando todo lo que hizo en sus últimos años, que tampoco le da para enorgullecerse. Estaba muy dolido y preocupado por todo lo que sucedió. Y por eso los tiempos de Loyola buscan descubrir y sanar su vida. Y el sanar es muy importante, queridos amigos, porque aquí él se empieza ya a intuir que lo que necesita hacer es ser sanado, así como su pierna. La pierna es un símbolo de su vida, una vida que le viene rota y que necesita precisamente ser sanada para poder seguir caminando. Entonces, esos tiempos de convalescencia va a ser un tiempo de hacer una exploración espiritual para responder a sus grandes problemas también de culpas y de pecados que tenía de su vida reciente. Eso lo va a llevar evidentemente a Montserrat, y en Montserrat acordémonos que va a haber tiempos de confesión donde él va a buscar, como haría cualquier persona de la época, ir a confesarse para ganar paz. Cuando, oh sorpresa, no viene la paz. La confesión no lo dejó en paz. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Si eso es lo que precisamente prescribe la iglesia. Pues sí, prescribe la iglesia, pero el problema todavía sigue. Es un problema de culpas, sí, es un problema de culpas, pero es precisamente por eso que él va a tener que salir de Montserrat un poco echado por el mismo monje de Montserrat que le dice, ya no hay nada más que confesar, ya usted maneje su vida espiritual y le va a tocar él hacer una peregrinación interna para poder sanar la herida de su memoria, de lo que ha vivido, de lo que ha hecho y de lo que ha deshecho. Eso es lo que yo llamo el aprendiz de converso en Manresa. Él no sabe qué es la conversión, él no sabe qué es lo que tiene que hacer, pero va a tener que descubrir, en Colombia decimos a trancas y mochas, es decir, con errores y aciertos, poder realmente acertar. Esto va a tener que pasar por un momento muy duro, que es el más duro de la vida de Ignacio, que no fuera bombarda, y es la tentación de suicidio. Él intenta suicidarse, lanzarse por un hueco ahí de la cueva donde pasaba sus largos ratos de oración, y es donde él se da cuenta que ha llegado muy bajo, que seguramente las culpas no le han solucionado la vida, que las culpas lo han dejado peor, que tiene una crisis seguramente de autoestima y que entonces es otra la estrategia, que no por echarse más culpas va a ser más perdonado, sino que necesita una experiencia distinta. Una experiencia de arrepentimiento, sí, por supuesto, él está arrepentido, pero sobre todo una experiencia de Dios capaz de creer y de tener esperanza en él. Yo quisiera dejar hasta aquí para tomarnos, como nos dijo Lichi, un ratico de descanso. No sé si están de acuerdo, paramos, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Por mí está bien, no sé los demás. Sí, hacemos un descansito. Sí. Venga, pues hagamos un descansito y nos vemos en unos 5 minutos. Son en mi reloj las 32, podemos vernos a las 40. ¿Les parece? Listo, gracias. Listo, ya nos vemos y continuamos con el texto de los ejercicios. Ya tenemos el libro de su vida. Ahora nos vamos al libro de los ejercicios, porque de aquí y de este peregrinaje en su conversión es que nace la primera semana. Ya nos vemos. Gracias, Padre. Nos vemos. Hola, ¿estamos todos? Sí.
Muy bien, aquí estamos. Iniciamos. Listo, muy bien. Iniciamos. Igualmente aquí queda grabado por si alguno llegó un poquito tarde. Muy bien. Seguimos entonces con nuestra experiencia y seguimos con los elementos fundamentales que tenemos para comprender entonces la primera semana. Es decir, cómo Ignacio llegó a tener esa experiencia y creó la primera semana. Aquí es fundamental dar una palabra sobre cada una de estas palabras para tener aquí un poco de un marco fundamental. Hombre para Ignacio está en el número 32. Alguien que nos lea el número 32 de los ejercicios. Hombre. A ver, en el chat tenemos. Hola, ¿no me escuchan? Escribe de Lara que no me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, te estamos escuchando. Ah, ok. El 32 dice examen general de conciencia para limpiarse y para mejorse confesar. Sí. Presupongo ser 3 pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros 2 que vienen de fuera, el uno que viene del buen espíritu y el otro del malo. 32. Eso, hasta ahí, hasta ahí. Ese es el hombre. Para Ignacio, el hombre es un ser atravesado por Dios y atravesado también por el mal espíritu, como se dan cuenta. Y yo creo que eso es fundamental. Para Ignacio siempre está Dios sucediendo ahí. Eso es ahí. Pecado. Pecado en Ignacio no es una contravención a una norma de tránsito, sino es una experiencia de apartamiento de Dios. Suficiente con eso. Gracia. Gracia especialmente el don mismo de Dios. Dios hecho don. Y el perdón en Ignacio va a ser una experiencia, subrayenlo ahí en sus apuntes, de sanación. Aquí uno se va a salir mucho de la lógica retributiva a una lógica de sanación. Y finalmente, discernimiento es una palabra precisamente para distinguir, si seguimos el número 32 de los ejercicios, pues distinguir precisamente estos dos pensamientos que vienen de fuera, uno que viene del buen espíritu y otro del malo. ¿Estamos? Esto es fundamental porque con esto es que vamos a armar la primera semana. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ignacio va a imaginarse a ese sujeto de primera semana a partir de su propia experiencia. Si leemos las reglas de primera semana, se acordarán ustedes. Vamos a ver el 313. ¿Alguien que nos lea el 313, por favor, de los ejercicios? ¿313? Reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias emociones que se producen en el alma, las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Son más propias para la primera semana. Muy bien. Reglas para de alguna manera sentir y conocer esto que se causa en el alma. Lo que se causa en el alma es lo que quiere precisamente Ignacio discernir. Todo lo que vamos a encontrar acá en primera semana, todo esto, va a ser precisamente una experiencia de retratar a una persona que está en primera semana. Por eso se llaman reglas de primera semana. ¿Cómo es un ejercitante de primera semana? Es que basta leerlo. Es un hombre que está movido, por ejemplo, a infidencia, sin esperanza y sin amor, perezoso, tibio y triste. También es una persona que está viviendo aumentos de fe, esperanza y caridad. También una persona que está buscando resistir a las agitaciones y tentaciones del enemigo. También, es decir, las primeras semanas como un retrato, una radiografía del corazón del ejercitante. Y aquí vamos a tener que tener mucho cuidado para no salirnos de allí.
yo creo que mucho de lo que a veces podemos dar por sentado en la práctica misma de los ejercicios es porque nos hace falta ver que el retrato ya está. En el fondo lo que está pasando es esto. Obviamente cada persona tiene su particularidad, ¿eh? No quiero aquí hacer una homogenización, una tabula rasa, pero sí los estados espirituales, todos los momentos de desarrollo espiritual están prácticamente descritos allí. Entonces, Ignacio, con esas categorías, con esta persona que está allí, que era él en Manresa. Él en Manresa es una persona que está ahí discerniendo precisamente, es lo que nos va a permitir entrar a la primera semana. ¿Cuándo se hace la primera semana? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuándo una persona hace primera semana? ¿Quién me diría? Pueden habilitar sus micrófonos. No te escuché, perdona. Que pueden habilitar sus micrófonos, les digo. Ah, ya. O escribir en el chat. Puedes escribir en el chat, muy bien. Yo creo, padre, que la persona que esté preparada para hacer la primera semana ya tiene que tener algo de Dios en ello, ¿verdad? Una primera experiencia de Dios, algo ya que va, que tiene que brotar del deseo de la misma persona de hacer esa experiencia con Dios. Muy bien, de acuerdo. ¿Y tú cómo verificas que esa persona está lista? Gente que tiene ya una experiencia de Dios. ¿Qué es lo que hace que sepamos que una persona está lista para entrar a primera semana? Porque la persona lo quiere, lo tienes ahí al frente, están en ejercicios. Y si yo quiero hacer primera semana y tú dices, hey, espérate o adelante, vamos con la primera semana. Bueno, nosotros particularmente aquí lo que vamos haciendo con aquellas personas que nuestro párroco es lo que nos ayuda, ¿verdad? Él identifica más o menos una persona que ya va caminando en esta espiritualidad, digamos, después de hacer algunos ejercicios, algunos retiros de fin de semana de 2, 3 días, y luego va viendo su proceso de cómo esta persona va haciendo, va respondiendo a eso, ¿verdad? Y luego ahora por ejemplo estamos en ese momento de buscar, de mirar a los compañeros, a las personas, a los agentes de pastorales que tienen que demuestran ese interés de querer conocer, por ejemplo, desde la espiritualidad de San Ignacio, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Tiene que haber un proceso y me parece muy Claro. bueno lo que tú dices, Jorgelina, y es que no es solamente la opinión de uno, sino la opinión de varios que están viendo que Sí. la persona ya está lista para entrar a la primera semana. Eso ayuda mucho en la práctica. Muy cierto, muy cierto. Otra persona más que nos quiera contar cómo hacemos para saber si una persona está lista para entrar a la primera semana. Yo creo que en este sentido, otra condición lo determina el conocimiento interno que esta persona pueda tener de sí misma, ¿no? Porque es importante al menos conocerse, ¿no? Y otra condición podría ser también una persona que, como tiene conocimiento de sí, sabe también de que necesita sanar muchas cosas, ¿no? Y que a veces no solamente la psicología puede ofrecer caminos para sanarse, sino la experiencia de Dios como tal. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien eso. Exactamente. La persona quiere sanarse, quiere entrar en un proceso eh, que no es fácil, pero de sanación. Ese proceso de sanación que pasa por ese proceso de conocimiento, como dices, qué nos lo puede proveer dentro de los mismos ejercicios? Aquí dice Dani de Sao Paulo, dice sí, y si la persona hace antes un periodo de oraciones introductorias también para conocer un poco la metodología ignaciana. Sí, el deseo de desear, sí, pero yo te diría una cosa, Dani, eso también es para principio y fundamento antes que nada, que la persona conozca cómo suceden los ejercicios. Suponiendo que la persona está ya en principio y fundamento, y la vamos a llevar ya a primera semana. ¿Cómo hacemos para saber si ya está lista?
Tiene que ver con el conocimiento que nos decía Julio. ¿Qué otra se les puede ocurrir? ¿La persona está pronta para qué? Padre, yo creo que también es importante, además de tener el conocimiento de uno mismo, el de poder darle nombre a los sentimientos que uno tiene, porque muchas veces caemos en la tentación de hablar en tercera persona, pero cuando yo soy capaz de entrar en mí, tengo que poder decir, siento dolor, siento amor, tengo que tener esa capacidad de poder dar nombre a mis emociones internas. Me parece muy sabio, muy sabio. Sobre todo porque vamos a encontrarnos con aspectos que no son tan bonitos de nuestra vida y generamos algún tipo de mecanismo de defensa y empezamos a hablar en tercera persona para no hablar de nosotros mismos. Muy cierto, muy cierto. Dice Luz Adriana por aquí, muy cerquita, desde Medellín también. Dice, pues discernir. Luz Adriana, ¿nos pudieras ampliar un poco más? Que me parece una buena idea también. Pues yo creo que discernir, porque en nuestra vida cotidiana estamos llamados cada día a tomar decisiones a veces muy trascendentales, que como que nos ayudan o nos exigen siempre tener una mirada hacia Dios, hacia lo que Él quiere de nosotros, porque lo que Él quiere es realmente lo que debemos de hacer en nuestra vida, ¿sí? E identificar también esas voces o ese espíritu, pues, que nos invita también a obrar de una manera equívoca frente a lo que es contrario a Dios. Muy cierto. ¿Tú qué crees? Me parece muy bueno lo que dices. Es decir, nos vamos a meter en un tema fuerte, que es el tema del pecado, y ahí toca discernir con mayor finura, ¿cierto? ¿Cuál crees que sea la decisión que entonces tiene que tomar allí un ejercitante en primera semana? Cuando tú hablas de discernimiento que nos tiene que llevar a una decisión, ¿cuál crees que sea esa decisión? A tu parecer, no importa. Pues considero que dejarse guiar, o sea, dejarse guiar, abrir el espíritu, escuchar, sentir de que Dios me habita, de que Dios está en mí, yo estoy en Él. Entonces es una realidad que me acompaña siempre y que requiere mucho espacio para Dios, que requiere que yo sea capaz de involucrarlo en lo que hago, no tenerlo afuera, sino dentro de lo que yo hago, pienso, siento, y asimismo con ese convencimiento, con esa convicción, yo puedo también empezar a actuar de una manera más cercana al otro para servir. Muy bien, muy bien. Y una cosa importante, yo creo que de lo que tú dices, está conmigo y la decisión de dejarse guiar. Me parece muy importante porque en la primera semana muchas veces nos creemos muy hábiles y capaces de manejar nuestras tinieblas y somos muy poco hábiles en realidad. Y necesitamos aquí dejarnos particularmente guiar por el Señor. Eso es muy cierto. Es muy exigente. Gracias, Luz Adriana. ¿Alguien más quiere compartir sobre qué necesitaríamos para darle el pase de principio y fundamento a primera semana a un ejercitante? Yo en particular creo que tendría que tener como materia, digamos, para sanar, ¿no? Como esta primera semana mayormente de sanación, como ha dicho, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? El deseo y también como materia, digamos, y ser mínimamente consciente. ¿Tú cómo pondrías sobre la mesa la materia, Fernando? Siguiendo como con lo que decían los ejercicios, ¿no? Aquellos afectos justamente desordenados o pecados que Ignacio dice, ¿no? Que hay que marcarlos, ¿no? Yo creo que a eso refiere. Lo que está desordenado. ¿Cómo hace uno para saber lo desordenado? ¿Leíste el texto? Más o menos. Me guié por la experiencia.
¿Tienes el libro, tienes el texto ahí de los ejercicios? Sí, sí, aquí lo tengo. Mira que hay desde el número 24 hasta el número 44. Bastantes números en los ejercicios. Desde el 24 hasta el 44, ¿qué tenemos ahí? Exámenes particulares y cotidianos. Y al final, el último número, el 44, Fernando. Ok. Confesión general con la comunión. Exactamente. Ignacio coloca esta partecita tan sencilla del 24 al 44, que son los exámenes, para lo que tú estás diciendo, Fernando, para sacar la materia. ¿Sobre qué tengo yo que trabajar? Sobre lo que sale de aquí, del 24 al 44. Es todo aquello que yo voy descubriendo como afectos desordenados. Recuerden que es el elemento además que se repite entre en la definición del número 1 y del número 22 de los ejercicios. Perdón, me estoy equivocando. Del número 1 y del número 21 de los ejercicios. Ejercicios espirituales para vencerse y sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. El tema del desorden de los afectos. Y mira que tú estás, si hacemos énfasis por ahí, dense cuenta que el problema entonces no es solamente el pecado, sino las afecciones desordenadas. Queridos amigos, eso es muy importante. La primera semana no solamente sobre el pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque eso significa que es algo mucho más amplio lo que tengo que empezar a organizar. ¿Qué serían las afecciones desordenadas? Yo aquí, antes de iniciar y darle la palabra, quisiera aquí comentar lo que dice Ada Romero. Tendríamos que asegurarnos de que hay sujeto para entrar en una experiencia tan honda de sí mismo, no sea que se quiebre de entrada. Muy cierto, Ada. Sobre todo, en todo caso, eso lo hace uno también para principio y fundamento y mirar que llegue hasta primera semana. Por supuesto, cuando uno mira quién puede hacer ejercicios, hay que mirar que esa persona sea capaz de llegar a primera semana como mínimo. Como mínimo. Y antes de seguir, lean por favor el número 18. 18. ¿Quién lee el número 18? Ada, si quieres tú misma. O bueno, quien la tenga ya, pues. Número 18, por favor. Ahí voy. Yo puedo leer. Ada, a ver, adelante. ¿Quién va? Número 18. Gracias. La 18ª dice, según la disposición de las personas que quieren tomar ejercicios espirituales, es a saber, según que tienen edad, letras o ingenio, se han de aplicar los tales ejercicios, porque no se den a quien es rudo o de poca compleción, cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas. Asimismo, según que se quisieren o disponer, se debe de dar a cada uno porque más se pueda ayudar y aprovechar. Por tanto, al que se quiera ayudar para se instruir y para llevar hasta cierto grado de contentar a su ánima, se puede dar el examen particular, en el número 24, y después el examen general, justamente por media hora a la mañana, el modo de orar sobre los mandamientos, pecados mortales, etc. Comendándole también la confesión de sus pecados de 8 en 8 días, y si puede tomar el sacramento de 15 en 15, y si se afecta mejor de 8 en 8. Hasta ahí. Fernando, ¿sí te diste cuenta dónde está el tema de exámenes y confesión, no? Es una herramienta fundamental, por eso en toda práctica y pastoral ignaciana hay que comenzar siempre con el tema del examen, sea para llevar a las personas a principio y fundamento, sea para llevar a las personas a primera semana. Es el punto de partida, date cuenta. Obviamente aquí el lenguaje es típicamente de la época. Por ejemplo, el tema de la confesión de cada 8 días era una práctica preconciliar.
el de tomar la comunión cada 15 días era porque se celebraba solamente los domingos, no había misa diaria, es decir, tiene un tema de la época. El tema es que son personas que están iniciando su camino de fe, o retomándolo, mejor dicho. Ahora, continúa por favor, que es muy importante lo que sigue. Esta manera es más propia para personas más rudas o sin letras, declarándoles cada mandamiento, y así de los pecados mortales, preceptos de la Iglesia, 5 sentidos y obras de misericordia. Asimismo, si el que da los ejercicios viera al que los recibe ser de poco sujeto o de poca capacidad natural, de quien no se espera mucho fruto, más conviene en darle algunos de estos ejercicios leves hasta que se confiese de sus pecados y después dándole algunos exámenes de conciencia y orden de confesar más a menudo de lo que solía para conservarse en lo que ha ganado, no proceder adelante en materias de elección ni en otros algunos ejercicios que están fuera de la primera semana, mayormente cuando en otros se puede hacer mayor provecho, faltando tiempo para todo. Gracias, Ada. Sí. Entendido esa parte, miren, es el único lugar donde Ignacio habla sobre el sujeto de primera semana. ¿Quién es el sujeto de primera semana? Es generalmente casi que cualquier persona. El tema es que hay que ver qué tanto se le va a dar y si vamos a parar en primera semana o vamos a seguir hasta segunda y tercera. Eso es lo que se llaman los famosos ejercicios leves. Los ejercicios leves son solamente principio y fundamento y primera semana. Son ejercicios para todo buen cristiano, para conocer el sentido de su vida a partir del amor y la felicidad, que sería principio y fundamento, y todo aquello que lo impide, que sería primera semana. Uno tiene que mirar allí que es el mínimo de capacidades, dice, para tener subyecto o capacidad natural. Ejercicios leves. Dense cuenta que la primera semana está hecha casi que para todo el mundo. Es bueno, por lo tanto, queridos amigos, ir haciendo camino con los próximos ejercitantes y ir mirando, a ver, ¿cómo te ha ido en el examen? ¿Cómo vas viendo esa experiencia del examen en tu vida? Porque de ahí vamos a ver si el sujeto le va a ir muy bien o no, sobre todo en primera semana. Porque de ahí va a sacar precisamente la materia para la primera semana. Hay muchas maneras de hacer ejercicios. Aquí alguien hablaba de los ejercicios en la vida corriente, ejercicios en retiro, etc. Pero lo importante es ver hasta dónde la persona puede llegar. Yo creo que la espiritualidad ignaciana no es para todo el mundo. Y eso es una cosa que es real. No podemos obligarle eso a todo el mundo. Y de los que se sientan afectados y que les guste la espiritualidad ignaciana, tenemos que mirar qué tanto de ejercicios van a hacer. Ojalá todo el mundo llegue a cuarta semana, pero hay gente que por sus circunstancias, dice Ignacio, poco sujeto, dice, pues no, es que no me interesa nada más, sino ser apenas un buen cristiano, pues se les da primera semana y ahí paramos. Pero si la persona tiene más sujeto y más se quiere, como diría Rey Eternal, dejarse señalar y afectar, pasamos a segunda hasta cuarta. Eso es muy importante porque Ignacio tiene el ojo puesto ahí, en la primera semana. Y por eso les preguntaba quién puede hacer primera semana. Una pregunta, Andrés. A ver, Ada, sí, una pregunta con respecto justamente a esta afirmación que haces tú de que todo el mundo puede hacer primera semana. Sí. ¿Es todo el mundo, todo el mundo? A ver, ¿todo el mundo quién sería? Personas que después de un cierto entrenamiento espiritual son capaces. Exactamente. El tema de empezar con los exámenes y el tema que incluye Ignacio de la confesión te va testeando, te va indicando qué tanto es el momento propicio. Cierto. Es el momento propicio. ¿Todo el mundo puede hacerlo? Sí. Yo creo que no habría dificultad en una persona en reconocer cuál es el sentido de su plenitud a partir del amor, el sentido de su vida, y reconocer a Dios como principio de su vida. Como alguien decía de una manera muy bella ahorita al inicio, tengo mi principio en Dios, y también descubrir que hay cosas que me lo impiden. Eso estaría como
a la mano de cualquiera. El tema es si es el momento de su vida para hacerlo. Yo creo que eso es muy importante, Andrés, porque nos ha pasado en ejercicios que hemos tenido quiebres muy duros y estamos hablando de ejercicios de principio y fundamento. Entonces me parece que el momento propicio, eso tiene que ser como una tarea previa al inicio de ejercicios para la persona que lo fuera a hacer. Y antes de cualquier cosa, no solamente de principio, no solamente de primera semana, sino de principio y fundamento incluso. Sí, por eso. De acuerdo. Por ejemplo, personas que estén en un momento de duelo, no es recomendable iniciar ejercicios. No es recomendable. A menos que lo tengan ya bastante avanzado. Personas que estén en un momento de shock emocional, que están asumiendo una situación difícil en su vida, es recomendable ir despacio, porque le podemos sencillamente acelerar a la persona. Pregunta Nancy, cuando habla de quiebre, ¿a qué se refiere? Bueno, yo me imagino que se está refiriendo, si te interpreto bien, a momentos en los cuales la vida se nos pone en entredicho, qué sé yo, una enfermedad, el desempleo, un momento conflictivo muy intenso de la vida, ¿cierto? Cuando tenemos las cosas como muy recientes, no tenemos paz como para hacer unos buenos ejercicios y por eso es importante esperar un poquito para que la persona pueda entrar a la experiencia y dar mejor fruto, ¿cierto? Sí, de eso mismo, a eso mismo me refiero. Y también a que después puede quedar un trauma muy fuerte, como que no soy capaz de hacer ejercicios. Y eso es muy duro, especialmente en la vida de un joven. O sea, es como no era tu momento en ese momento y no pudiste terminar la experiencia, pero no significa que no seas capaz de hacerlo. O sea, yo creo que estas cosas son muy importantes de tenerlas presentes. Yo acabo de llegar de ejercicios espirituales con los novicios de segundo año. Uno de ellos entró en un momento de crisis muy fuerte, habiendo hecho ejercicios de mes el año pasado. ¿Puede hacer ejercicios ahorita? No. No. Se volvió para Medellín. Y los va a terminar aquí de otra manera porque la persona en ese momento no está en el momento adecuado. Inclusive habiendo hecho ejercicios antes. ¿Sí me hago entender? Hay que ver el momento en que la persona está haciendo ejercicios y eso no se puede perder de vista. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Cuándo se hace entonces la primera semana? Las condiciones. Hay que verificar muy bien el tema del principio y fundamento que haya quedado bien hecho. Es decir, que el ejercitante ha logrado establecer un horizonte de su vida a partir del conocimiento existencial de aquello que le da sentido, consistencia y solidez a su vida. ¿Cierto? Y yo creo que aquí hay que... Uy, perdón. Se me pasó. Y por eso la persona ya que ha hecho principio y fundamento puede darse cuenta de la importancia de lo que se llama aquí la vida filial como obediencia, es decir, que se da cuenta que Dios no es un competidor de su libertad, sino puede construir su vida a partir de su relación con Dios. Que libertad no es dejar hacer y dejar pasar, como la libertad de la Revolución Francesa, sino la libertad es una experiencia vincular. Y eso es fundamental porque en el momento en que la persona va a entrar a primera semana, va a tener que encontrarse con el pecado, ya no dicho por él mismo, sino reconocido por Dios, que es una manera más justa de reconocer el pecado. Y si la persona tiene un problema con esa experiencia vincular con Dios, se va a tropezar de una manera impresionante. La persona tiene que tener en paz esa relación de dependencia que tiene con Dios a partir del principio y fundamento. ¿Queda claro eso? Bien. ¿De qué está compuesta la primera semana? Ahora sí vamos a entrar un poco más en el texto. Miren la estructura tan increíble que tiene la primera semana. Es tal vez de las más complejas. Miren lo que trae. Si seguimos el texto a pie juntillas, el principio y fundamento haría parte de primera semana, por ejemplo. Tiene exámenes 1, 2, 3 y tiene la confesión general que puede ser el 4. Tiene 4 meditaciones. Tiene un conjunto de reglas inmediato al cual hace referencia, que es el de primera semana. Y por supuesto, para sentir y entender escrúpulos, que lo tenemos al final de los ejercicios. Estamos hablando del 345, que también haría parte de esta primera semana. No voy a entrar en el por qué está tan lejos,
pero haría parte porque es donde uno más hace uso de esas reglas, es en primera semana. Miren la complejidad de esta semana. Obsérvenla. Normalmente la segunda semana tendría solamente los misterios de la vida de Cristo y traería también unas reglas propias, ¿no? Sería también después las reglas de discernimiento de segunda semana. Las de tercera semana traen las contemplaciones y vienen las reglas para ordenarse en el comer. Las de cuarta semana, las contemplaciones y las reglas para distribuir limosnas y las de sentir con la iglesia. En cambio, acá tenemos exámenes, principio y fundamento, 2 grupos de reglas. Es una semana muy completa. Es una semana muy importante, si se dan cuenta. No es una semana pequeñita. Y hay que tener entonces mucha atención a todo lo que está allí viendo. Muy bien, seguimos pues. ¿Cómo es la mistagogía? Es decir, la pedagogía mística de Ignacio allí. Ignacio, de una vez les voy a responder la pregunta. Ignacio lo que quiere es llevar a la persona a una experiencia primero cognoscitiva y luego profundamente afectiva hacia Dios, y luego primero ideal y luego interrelacional con Dios para producir un efecto determinado. Me explico. Primero quiere hacerte consciente de que tú eres una persona que ha pecado y que por lo tanto eres pecador, y después a que te duela el pecado, y al mismo tiempo te quiere hacer llevar primero a la idea de pecado y luego a que el pecado es un problema de la relación tuya con Dios, no es una idea abstracta, para poder generar el efecto. Es una mistagogía que trae, digámoslo así, una dialéctica. Primero es muy abstracta y ajena, es decir, cognoscitiva y tiene una idea, y luego es afectiva e interrelacional. Esa es en concreto la mistagogía. Y por eso es tan intelectiva como afectiva. ¿Cómo se está organizado esto? Las meditaciones son por lo general procesos intelectivos para generar emociones de tipo intelectivo, de pensamiento, insights, llamamos nosotros. Y luego, cuando estás ya afectado por esto, porque la conciencia también va moviendo emociones, te suelta los coloquios. Los coloquios son fundamentales en la primera semana, porque es el momento afectivo por excelencia. Cristo delante en cruz, en el número 53. Luego tenemos en el número 63 el siguiente coloquio, 61, perdón, y es el coloquio famoso de misericordia, y luego el 63, que es el triple coloquio. Los coloquios de primera semana son coloquios de una intensidad afectiva increíble. Las meditaciones son para generar precisamente conciencia, una conciencia aturdida, ¿no? Oiga, de verdad que yo soy una persona pecadora, ¿y yo qué hago con todo esto que estoy pensando y sintiendo? Porque yo no puedo hacer nada con esto. Es una experiencia de angustia que vive el ejercitante. Yo no sé qué hacer con todo este pecado y por eso entréguelo, porque solamente Dios puede hacer algo con eso. Por eso, aunque la idea es que el ejercitante comprenda el pecado, en última lo que quiere hacer es desterrarlo, y por eso va a generar como un sitio, es decir, lo va a acercar, y luego de acercarlo lo va a buscar aborrecer. ¿Cómo lo cerca? La primera meditación es un cerco, es decir, que ni siquiera en las posibilidades fantásticas, mitológicas de los ángeles y Adán y Eva, hay una persona que pueda decir que no ha pecado. Todos han pecado, ¿sí? Entonces yo ya estoy cercado, yo ya no puedo salir de allí. Y luego te va a llevar a una experiencia de conciencia de ese pecado en tu vida. Segunda meditación. Tercera meditación es una experiencia que te da partido, que es la repetición de la primera y segunda meditación. Cuarta meditación, el infierno, llegar a aborrecer por completo, es decir, hacer una reacción instintiva casi sobre lo que estábamos viviendo allí, ¿vale? Perdón, el aborrecimiento inicia desde el 63, es la tercera meditación, repetición de la primera y segunda.
¿Qué va a ser entonces la primera semana en últimas? Una manera, si me entienden bien, una manera de destruir el principio y fundamento. ¿En qué sentido? En que al principio y fundamento le falta otro principio y fundamento, y es la misericordia de Dios. Que mi principio y fundamento necesita un motor, por así decirlo, un factor que lo dinamice, y es la misericordia de Dios. Si yo no pongo en entredicho el principio y fundamento y no me doy cuenta que con una mano escribo y con la otra estoy borrando, no me doy cuenta entonces que la primera semana viene a darle un nuevo fundamento a mi principio y fundamento. La estrategia para hacerlo es buscar llevar a la persona a una conciencia aturdida de la imposibilidad de tratar esto por el mérito, es decir, que yo no soy merecedor jamás del perdón, lógicamente, y sencillamente descubrir la total y absoluta gratuidad de Dios de dar el perdón, dar la misericordia. Yo tengo que ser consciente que yo no puedo salvarme y que yo no merecería tampoco ser salvado. Es una cosa muy dura, pero lo que quiere Ignacio es llevarnos al extremo de lo ilógico y de lo estúpido que puede ser tratar el pecado con lógicas retributivas. Porque si eso es así, nadie sale a salvo y nadie tendría esperanza. En cambio, si yo trabajo esto a partir de la experiencia de misericordia, habría esperanza. Por eso, de una vez se los anticipo, la estrategia no es generar culpa, porque las culpas no generan transformaciones. La culpa en la primera semana es un efecto colateral y no un efecto principalmente buscado. ¿Está claro eso? Que no se les borre, por favor, subráyenlo, resáltenlo. Es importante eso tenerlo claro. La culpa no es un propósito buscado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es un efecto colateral de haberme dado cuenta de esto. Bien, aquí ya Lichi me está haciendo una moción de orden. Voy a continuar rápido para no dejar temas sin ver. Seguimos entonces. ¿Para qué está la primera semana? Está para apoyarnos completamente en la misericordia de Dios, en primer lugar. Como les decía, apoyarnos en un principio y fundamento distinto del que nos hemos colocado, porque nuestro principio y fundamento no es nada sin la misericordia de Dios. En segundo lugar, para mirar nuestra ambigüedad y la del mundo, darnos cuenta que necesitamos realmente darle una mirada realista a nuestra vida. Y en tercer lugar, para darnos cuenta que estamos profundamente necesitados de Dios, que sin Dios no somos nada. De alguna manera, cuando hacemos ejercicios, el principio y fundamento nos queda muy bien y es de héroes. En cambio, cuando lo terminamos después de la primera semana, esto es entonces una experiencia de seres humanos. Seres humanos que están buscando amar. Primera meditación. La primera meditación está encaminada precisamente a buscar la vergüenza y confusión. ¿Qué es esto? Vergüenza es un término interrelacional. Yo solamente puedo tener vergüenza ante alguien, así sea ante mí mismo, pero no es un proceso solamente ante Dios. Porque hubiera podido ser la petición pedir culpa, pero no. Ignacio dice pedir vergüenza, es decir, el pecado es un problema que tengo con Dios, en mi relación con Él. Y confusión no significa tener incapacidad de ver, tener claridad, sino es un término traído de la espiritualidad franciscana de la época que significa humildad. Cuando yo estoy pidiendo vergüenza y confusión, estoy pidiendo, Señor, que yo descubra el pecado ante ti y lo descubra desde mi realidad humana. ¿Está claro? Y lo que quiere es llevarnos, hacernos un giro largo, comenzando pues por los ángeles, luego por Adán y Eva, para luego decirme, pues todo ese pecado está por fuera y de gente estupenda, mejor que tú, por absorción, tú estás ahí metido. Tú no puedes decir que tú no has pecado, tú has pecado. Y por eso tienes que reconocerte pecador, porque no es otra las posibilidades, ¿no? Y al final, cuando ya te duele efectivamente reconocer que eres pecador, ponte delante de Cristo en cruz, quien ha muerto por mí.
Ese por mí hay que subrayarlo para poder entonces darnos cuenta que es una experiencia personal, muy personal. Ustedes mismos lo decían al inicio, es personal. Segunda meditación. Es una meditación que quiere ahondar el tercer punto de la primera meditación, que quiere enfatizar precisamente el proceso de los pecados, ponderar esos pecados y mirar en últimas quién soy yo. Es decir, es lo que llama Ignacio el desorden de las operaciones. ¿Cómo llegué al pecado? Y por eso hablamos de conocimiento del pecado. ¿Cómo funciona el pecado en mí? En cada persona funciona de una manera distinta. Y por eso debo buscar disminuirme. Ojo con esa palabra porque podemos cometer errores y heridas. Disminuirme no es buscar problemas de autoestima, sino es buscar mi lugar de criatura. Ustedes también lo decían también en el compartir, cómo también habían descubierto su calidad de criaturas gracias a la primera semana. Es decir, hubo un proceso de disminución. Y finalmente, el coloquio que les decía, que es el de misericordia, donde descubrimos que realmente es realmente impagable el perdón. Y por supuesto, propongo enmienda. Deseo reparar precisamente el daño que he hecho. Luego tenemos una repetición del primero y segundo, es decir, como vamos a meter un poco más el dedo en la herida, no porque seamos macabros, sino porque necesitamos dimensionar lo que está sucediendo y llegar a instalar nuestro rechazo al pecado, eso lo dice el profesor Gavino Uribarri, en el fondo endotímico del deseo, es decir, en el mundo preexistente del deseo, es decir, pedirle al Señor que es que ni siquiera me dé deseo de pecar, que me ayude a mejorar el mundo de mis deseos para poder realmente avanzar. Cuarta meditación o tercera por contenido, el infierno. Esa meditación, de eso podemos hablar muchísimo, pero no me voy a tener. Lo que quiere decir es que si el amor a mí no me funciona, si me olvidara entonces, al menos por el temor. Es, como ustedes decían ya, una aplicación de sentidos, casi una contemplación, y que es rescatable particularmente por una cosa. El pecado entra por los sentidos. Y no estoy hablando solamente de lo que popularmente llamamos lujuria. El problema del pecado no es la lujuria realmente. El problema del pecado es precisamente que tengo una sensibilidad educada para pecar, para juzgar, para alejarme, para violentar. La sensibilidad es lo que ha permitido que el pecado se instale en mí. Y yo necesito purificar también mi sensibilidad. Continúo. ¿Cuál es entonces el resultado esperado de la primera semana? Pues visto desde el amor misericordioso de Dios, no es la condonación, la cancelación de una deuda, sino una sanación. Luego de una experiencia de arrepentimiento por los pecados y una experiencia de humildad respecto de Dios mismo, así como de la conciencia de la maldad de los mismos pecados. Es por lo tanto la experiencia del perdón. Fundamentalmente, ¿qué sale de la primera semana? Pues el perdón. Eso es nada más y nada menos. Es un regalo de Dios en el cual Dios se da a sí mismo. No voy a entrar en el tema de la etimología, que es muy bella, pero es una experiencia precisamente de recibir a Dios mismo. No, ojo con esto, no como premio de la conversión, sino para que la conversión pueda iniciar. Es porque soy perdonado que puedo entonces vivir un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque necesito la gracia. Yo sin gracia no puedo avanzar. Por eso necesito primero el perdón y el Señor lo sabe y por eso me lo tiene ya ofrecido de antemano. Aquí es donde entonces descubrimos el Dios tan impresionante en el que creemos. Por eso ustedes hablaban tanto de un renacimiento, de sentirse rescatados, de cambiar la imagen de Dios, porque aquí se ve a Dios como de ninguna otra manera se ha visto. Es un Dios excesivo, definitivamente. Y otro fruto muy importante es el agradecimiento. El agradecimiento es tal vez en el conjunto de los ejercicios el fruto más importante de la primera semana, porque el ejercitante terminada la primera semana está más disponible a hacer algo, pues lo está, más que para hacer algo, está para hacer algo. Ese famoso coloquio de ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Es sencillamente
un agradecimiento que está brotando y decir, Señor, estoy tan agradecido contigo que estoy dispuesto a lo que tú digas, a transformarme, a ser otra persona. En la lógica de todos los ejercicios, la primera semana funciona a partir de la voluntad de las meditaciones. Son los sentidos, es la voluntad y la imaginación y la memoria las que más se aplican en la primera semana. Pero a partir de la segunda, como la persona ya está agradecida, solamente con el agradecimiento puede funcionar. Y por eso inicia la contemplación. La metáfora es esta. La voluntad es como un buen motor fuera de borda en un bote que atraviesa el lago. Necesito encenderlo para avanzar, pero una vez ya estoy agradecido, ya ese motor se enciende por sí mismo. No tengo que remar, no tengo que hacer ningún esfuerzo, sino esto ya avanza por propio impulso. Por eso, es importantísimo verificar que la persona, al final de la primera semana, se sienta de verdad perdonada y que por lo mismo esté experimentando agradecimiento con Dios por el perdón recibido. De lo contrario, ahí sí es verdad, es muy difícil iniciar la segunda semana. Esto no quiero ampliarlo porque ya tenemos poco tiempo, pero digamos, es el inicio de la vida en Cristo. No es en la segunda semana, la vida en Cristo realmente inicia aquí. Y además, de una manera impresionante, no Cristo como el Cristo histórico que lo vimos nacer, sino que fundamentalmente Cristo es un Cristo porque me salva, ¿vale? Temas centrales, y ya para terminar la primera semana. ¿Qué es examinar? En la primera semana tenemos 3 exámenes. ¿Qué es? Es conocerse, pero también es ganar estrategias de cuidado y enderezamiento de sí mismo. Es decir, tengo que ganar inteligencia sobre mí mismo, no saber quién soy, sino saber qué hago con esto. Y finalmente es preparar la experiencia del perdón y la conversión. Y por eso es fundamental, como les decía al inicio, recabar en el tema del examen antes de iniciar una buena primera semana. ¿Qué es meditar? Que es la operación fundamental que se hace ya en los ejercicios de primera semana. Es aplicar las potencias para mover las emociones. Ojo con esto. Es decir, ¿qué verificamos en un ejercitante que hace primera semana? Que está aplicando el entendimiento, pero tiene no que generar discurso sobre el pecado, sino tiene que llegar a estar conmovido por el pecado o por el amor mismo de Dios. Si el ejercitante no llega a la experiencia emocional, está evadiendo el pecado. Tiene solamente discurso sobre el pecado. Así que es importante ver si realmente llegamos al nivel de las emociones. Y finalmente, los coloquios, como les decía, son fundamentales y hay que insistir mucho en que la gente los haga. Es una parte fundamental de la experiencia ignaciana y donde más gratuidad hay. Porque luego del examen, sencillamente estamos ya dispuestos a una experiencia gratuita. Ya Dios, tú me diste lo que me tenías que dar, ahora gratuitamente tú y yo conversamos sobre lo que pasó. Y me di cuenta ahí, en primera semana, del exceso de Dios. El Dios excesivo solamente aparece en los coloquios. Una persona que no haga coloquios no descubre en la primera semana el amor misericordioso de Dios. Queda solamente aturdido, como les digo, con la conciencia o con las emociones del pecado o de la idea que tenga de Dios, pero no experimenta la profundidad y la gratuidad del amor de Dios. Dejo hasta aquí, ya se acabaron las presentaciones. Quisiera sencillamente dejar hasta aquí. Podríamos hablar muchísimo más. Si quieren enviarme alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Voy a escribir aquí mi celular, si quieren escribirlo por WhatsApp, o si no... en el formulario de evaluación también tenemos un espacio donde pueden colocar sus resonancias, lo que ha significado este taller, y por otro también si tienen alguna consulta, porque el padre Andrés nos va a continuar adentrando en la primera semana dentro de 2 meses. ¿Listo? Ahí quedó entonces mi número. Muchas gracias por la dirección, Andrés. Con todo gusto.
De verdad que es un tema precioso que me encarreta y sé que ayuda a transformar. Ahorita estamos hablando mucho de perdón y reconciliación y si lo hacemos ignacianamente tenemos que hacerlo desde un conocimiento profundo de la primera semana, no superficial. Muchas gracias, Andrés. Realmente nos abre el horizonte, todos los elementos que nos has puesto con relación a cómo disponernos previamente a vivir esta experiencia, la importancia del examen, el tener realmente como un camino hecho para vivir esta experiencia y posibilitar realmente que se dé con hondura y alcance ese fruto. Listo. Preguntas, Si inquietudes. alguno quiere expresar. Sí, yo quería consultar algo sobre la pedagogía que se va a seguir con estas formaciones. En lo particular, a mí siempre me ayuda mucho cuando son bastantes apartadas los encuentros, poder quedarme con algo, ¿no? A manera como de tarea. Entonces, yo no sé si se va a sugerir algo o algún ejercicio particular para que hagamos en las siguientes semanas hasta el siguiente encuentro, ¿no? Como para no perder un poco esta formación y el vínculo también. Bueno, nosotros estamos viendo con el padre Andrés, luego de este taller nos iba a dar la posibilidad también las herramientas para ver cómo continuar y vamos a facilitarle también algún material de apoyo y alguna tareita durante estos 2 meses. O si Andrés, vos ya tenés planteada cómo sería la tarea, no hay problema, sí recuerdo que habíamos dialogado. Sí, mira, yo creo que a mí me parecería importante para ahondar la experiencia de esta primera semana en la práctica, dos cosas. La primera, yo creo que láncense a reescribir, reproponer eh, una experiencia de ingreso, como este es un taller práctico, de una guía de ejercicios con la cual iniciar la primera semana. La guía siempre de inicio de primera semana es muy difícil. O los primeros puntos, porque uno tiene que dar para iniciar la primera semana, es a veces muy difícil. Pueden iniciar con la primera meditación, la de los ángeles, Adán y Eva y todo esto. O pueden iniciar con otra. El tema es que ustedes justifiquen por qué. ¿Vale? Esa sería la primera tarea. Plantearse una guía de oración. Y lo otro sería, me parecería importante, es cada uno, yo creo que va a tener que buscar allí cómo sucedería entonces la experiencia de perdón a lo largo de la primera semana. Porque hemos hablado del perdón, el perdón, el perdón, pero nunca lo vemos como determinado en qué parte. Y yo creo que aquí podemos escuchar muchas voces. Es un poco más sobre la teoría misma de la primera semana. ¿De qué manera acontece el perdón en la primera semana a tu juicio? ¿Listo? Y no, yo creo que es en tal coloquio. No, yo creo que es a partir de la segunda meditación, de lo que ustedes digan. Lo importante es que podamos compartir para que ustedes puedan ganar también inteligencia sobre el mismo texto de los ejercicios. Muchas gracias por todo, Andrés. Realmente ha sido una tarde que nos ha dispuesto realmente a iniciar este itinerario, que como nombrábamos también se van a ir moviendo realidades personales, situaciones también que nos van a ir colocando en el servicio apostólico que estamos brindando en cada una de nuestras comunidades, porque mucho del interés ha sido cómo acompañar, cómo posibilitar la experiencia de ejercicios, ya sea en el ámbito de jóvenes, en el acompañamiento de ejercicio en la vida cotidiana, en el ámbito académico, también cómo posibilitar que las jóvenes y niñas vayan haciendo ese pequeño camino de encuentro con el Señor. Excelente. Pues mucho ánimo de verdad, porque el hecho de que ya estén ustedes aquí es que de verdad algo ya está iniciando. Pues que continúe con la gracia de Dios, de verdad que sí.
Muchas gracias. Y lo único para ir cerrando es nosotros tenemos ese pequeño grupo de WhatsApp donde solamente estamos enviando materiales, comunicaciones y cualquier cosa pueden comunicarse, ya sea con Ceci o conmigo personalmente para lo que necesiten. Si necesitan un acompañamiento también para ir haciendo como esta tarea, también para si necesitan así como mayor clarificación de cómo sería. Ya después pasaríamos en el grupo como estos puntitos que nos facilitó el padre. Y por otro, también nos gustaría recoger la experiencia de cada taller, haciendo una pequeña evaluación, pero más desde el modo ignaciano, como de examinarnos desde esos puntitos que les vamos a facilitar un formulario, y eso también nos va a ayudar para hacer el seguimiento del proceso que uno va viviendo. Allí también hay puntitos donde ustedes pueden colocar lo que necesitarían seguir profundizando, clarificando, y es un modo también en el que nosotros podemos ir llevando el registro, porque al final quisiéramos también darles como un certificado desde el MEC. Nosotros no somos un centro de espiritualidad, pero sí nos gustaría también que ustedes puedan contar con ese soporte. Nosotros somos un movimiento mundial, somos la rama juvenil de la Red Mundial de Oración del Papa, entonces ese es el soporte que podemos darle, pero sí necesitamos que completen los 8 encuentros, los 8 formularios, y si por alguna circunstancia no pueden estar, nos comunican de manera que también nosotros podamos considerar eso y facilitar. Tenemos la sesión grabada, vamos a ir facilitando también para que puedan volver a retomar, porque hay puntos que son muy importantes en nuestro proceso, porque la presentación no fue leer cada uno de los puntos de los ejercicios, sino fue bastante comentada desde la experiencia, entonces eso realmente nos regala un marco, nos abre un horizonte de reflexión, un sentido así bastante profundo de cómo continuar gestando estos procesos, por un lado a nivel formativo personal, como también favoreciendo que podamos en nuestras comunidades de referencia continuar acompañando, dejándonos acompañar y haciendo este camino juntos. Entonces, si pueden abrir sus cámaras para tomar nuestra foto oficial. Y también el padre provincial, el padre Ireneo, les hace llegar su cercanía. Él está muy contento que como MEC podamos ofrecer este espacio de formación, teniendo como fondo también que el 20 de mayo iniciamos el año ignaciano y los ejercicios son una de las preferencias apostólicas universales de la compañía. Bueno, 1, 2 y 3. El hospedador no le deja abrir aquí. Esperamos que este primer encuentro nos haya adentrado en esa dinámica de los ejercicios, como dice San Ignacio, el ejercicio número 5, entrar con gran ánimo y liberalidad, con mucha disposición para seguir este camino juntos. Entonces ya en el grupo les enviaría el formulario de recogida de la experiencia de hoy, que realmente va a ser un soporte muy significativo para continuar este proceso que iniciamos hoy. Muchas gracias a todos, realmente estamos muy contentos de ofrecer este espacio como MEC Paraguay. Adiós, buena tarde. Chao, chao. Gracias, padre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.